Agustina Mengolini, Fito Mendonza Paz, Noelia Custodio, Segurola y Habana. Futurock FM. Bueno, hoy tengo una super historia para contar. Ya deberíamos tener una... la sección ya debería tener su nombre. Super historias. Yo había pensado más tipo Mengo Ciencia, Mengo Historia. Ah, bueno, Mengo Historia, me parece muy bien. Es un poco... Me encanta que uses el Mengo como Bati algo, que ya lo tenemos con Bueno, Futu. por eso. Hay gente que a sus programas de radio les ponen ayúdame, Rolo, hay miles. De radio Sí, Magdalena tempranísimo. todo eso. Mañana Silvestre. Mañana Silvestre. ¿Qué más? Adri, ayúdame. Magdalena. Bueno. Y un montón más podemos pensar, seguro, ¿eh? Uf. La vuelta de Loto. 9-10 y así. Corta por los Novarecio. Exacto. El Loto que en paz descanse se llamaba La Vuelta del Loto. Muchísimo. Bueno, déjame que tenga una seccioncita con medio apellido. ¡Medio apellido! Me parece muy bien, Mengo algo. Mengo Historia. De pronto hay algunos capítulos de la historia que uno se pone a repasar y dice, che, esto la verdad está buenísimo. Y aparte cuando además lo haces un poco coincidir con la efeméride, le da incluso más sentido radial. Bueno, era un día como hoy, es decir, a fines de julio, pero del año 2003, cuando el famoso juez Baltasar Garzón, que era un juez, ¿se acuerdan ustedes? Español, que era un cazarrepresor, si querés, un cazamilico. Era un chabón que andaba todo el tiempo pidiendo extradiciones de los milicos allí donde no estaban siendo juzgados. ¿Te acordás, por ejemplo, cuando lo detienen a Pinochet en Londres? ¿Vos te acordás de esto, Rolo, o no? Sí, por supuesto. Que estuvo ahí, pero años. ¿Sí? ¿Estuvo años? Creo que sí. Yo no lo sé, la verdad que no, a ver, no lo sé específicamente, pero a mí me parece, en realidad, tengo la idea que Pinochet viajó a Londres, tipo, totalmente impunemente, pensando que nadie iba, o sea, en ese momento Garzón pedía las extradiciones, pero obviamente que Chile no se las concedía, porque a todo esto también vale aclarar que pedir una extradición no es una cosa tan fácil, en realidad es cuando un Estado le pide a otro, un juez le pide a un Estado, en un proceso judicial, que le mande a una persona, porque, no sé, esa persona cometió un delito en el territorio donde está el juez y se lo quiere juzgar, ese Estado lo quiere juzgar y en todo condenar. Pero, más, digamos, hay un montón de pormenores y detalles, pero muchas veces los estados tienen plena facultad como para decir, no te lo mando nada al chabón. Claro, olvídate. Más de un año estuvo Pinochet en Londres, es lo que veo acá. Ok, bueno, gracias. Casi un año y medio, por ahí. Bien, la cuestión es que Garzón aprovechó que Pinochet estaba en Londres y le pide la extradición a Inglaterra. Y ahí es que lo detienen a Pinochet. Pero tenemos la voz del propio Baltasar Garzón hablando de este asunto y es el audio 2, Dieguito. Cuando coincidió que Augusto Pinochet estaba en Londres, pues yo emití el día 16 de octubre de 1998 una orden de detención por este tipo de crímenes. La justicia británica, el juez competente, accedió a esa orden y comenzó un proceso de extradición que se ganó. Es decir, que Pinochet tenía que haber sido entregado a España, pero que por un acuerdo político entre Chile, España y Gran Bretaña finalmente fue devuelto a Chile para que, ahora ya sí, en ese momento, había procedimientos abiertos y fue desaforado y el juez Juan Guzmán Tapia, el juez chileno, siguió procedimiento, le procesó y finalmente no fue enjuiciado porque falleció. Curiosamente, y en un brindis de alguna forma, yo creo que el único que hizo a los derechos humanos, falleció el Día de los Derechos Humanos, Sí. el 10 de diciembre de 2006. Bueno, una triste historia de impunidad, ¿no? Pinochet ahí, como nos lo contaba Baltasar Garzón, termina muriendo sin condena, sin haber pagado ninguna de sus atrocidades. Qué espanto. La cuestión es que Garzón, por ejemplo, en diciembre de 2001 pide la extradición de algunos represores argentinos y, bueno, ustedes saben quién era el presidente en diciembre de 2001. Era de la Rúa. Depende qué día de diciembre de 2001. En eso tenés razón, pero fue justo antes de toda la debacle
que el Porque después hubo, 5 en una semana. 5 en una semana. Un día podemos hacer ese repaso, que también es una historia interesante. Sí, a ver quiénes re. fueron esos 5, cómo se dio toda esa semana tan tumultuosa. Bueno, si no está ahí, a mí me encantaría que entrara con sus amigas en cualquier momento, aunque estemos hablando de violaciones a derechos humanos, porque ya veo que se me apichona. Bueno, la cuestión es que Garzón, buscando también, cazando represores por ahí, manda un pedido de extradición a la Argentina. En diciembre de 2001 todavía era presidente de la Rúa, y de la Rúa en un rapto insólito de nacionalismo, y digo rapto insólito porque el resto de las leyes y de las políticas del gobierno de la Rúa habían sido absolutamente entreguistas, digamos, desde las leyes de flexibilización laboral, era todo lo que pedía el establishment económico, incluso extranjero, ¿no? Pero en un rapto de nacionalismo, ¿qué dice de la Rúa? Venga, yo no te voy a dar a mis represores No, mi soberanía mi soberanía, yo lo voy a jugar acá. El asunto es que, y acá Igual está, a la velocidad que lo estaba jugando también, ¿no? Sí, no, pero no juzga un sorete de la Rúa, ya sabemos que no hizo nada de eso, pero encima saca un decreto para evitar la extradición de los represores y decir, no, en todo caso lo juzgamos acá. Lo que pasa es que no había ninguna voluntad de juzgarlos acá. Y esto, de esta manera muy interesante, lo plantea Mario Weinfeld en su libro Néstor, el tipo que supo. Dice, bueno, al final con esta decisión de la Rúa de no extraditar nada, pero al mismo tiempo no juzgar, lo que hacía era convertir a Argentina en un aguantadero de represores. Aguantadero, me pareció que era una palabra muy, muy precisa. Bueno, llegamos más a el cuento que les quería contar, que era que en los últimos días de julio del año 2003, un día como hoy, que estamos a 27 de julio, llega un pedido de extradición de vuelta de este juez andaluz, muy cabeza dura, solicitando la extradición de 46 represores argentinos para procesarlos por delitos de lesa humanidad. Claro, acá un detalle. Decíamos, la extradición, sobre todo, qué sé yo, por lo general es cuando alguien cometió un delito en el estado que quiere juzgar y el chabón está en otro lado. Pero en este caso se entendía la jurisprudencia internacional que los delitos de lesa humanidad, al ser delitos contra la humanidad, se pueden juzgar en cualquier lado. Y entonces así es como Garzón iba pidiendo la extradición de los represores de distintos países. Era juez de feria Rodolfo Canicova Corral, un nombre que por estos días nos está sonando mucho porque se acaba de jubilar. Sí, ahí lo dije en la intro. Total. A 2 días de jubilarse ahí lo procesó a Dietrich. Sí, un juez que con una trayectoria más o menos realmente. Pero justo le toca el pedido a Rodolfo Canicova Corral en aquel entonces, que le dio curso al pedido, empezó a hacer los trámites y le avisó al Poder Ejecutivo. Y ahí es que le llega a un recién asumido Néstor Kirchner. Imagínense, Néstor en mayo había asumido su presidencia, estábamos en julio. Néstor tenía en sus planes replantear una política de derechos humanos, pero la verdad que todavía tenía que construir legitimidad. Néstor había asumido con un bajísimo porcentaje de votos, 23% porcentaje de votos, tenía que reconstruir la economía, tenía que además, en todo caso... Claro, con una agenda que ahí, por lo menos en términos de la sociedad, los derechos humanos estaban en el fondo de la olla. Totalmente, no era... ¿Sabes que no...? Está muy bien lo que decís, porque no... Sí, por supuesto, de los organismos. Sí, claro, pero no eran las mayorías. Durante toda la década del 90 también, pero no había una gran mayoría, no había hoy la conciencia o la legitimidad que tiene hoy esa lucha. No, para nada, no era un reclamo de las mayorías, era lo que correspondía, pero no estaba así en la agenda, no era que era parte... Digamos, para nada podías decir que el kirchnerismo estaba planeando esto en un sentido demagógico. La verdad que no. Era puro principio, ¿viste? No había demagogia, porque no era un reclamo. Ya había pasado una década entera de impunidad, que también la vamos a repasar un poquito para entender el contexto. Ustedes saben, cuando gana Alfonsín se hace el juicio a las juntas, que era el juicio a los altos mandos. Un juicio ejemplar, un juicio que tampoco tiene demasiadas, paralelismos en el mundo, algunos, pero fue ejemplar. El problema es que después Alfonsín, bastante amenazado porque los militares todavía tenían poder, su gobierno también perdía poder por un montón de otras cuestiones, un desmanejo en la cuestión económica y demás. Bueno, se sancionan las leyes de obediencia debida y punto final, las leyes para un sector de la sociedad de la impunidad, para otro sector de la sociedad del perdón,
O sea, claramente el perdón es una palabra con una connotación positiva, es como, bueno, ya está, perdonémonos, listo, pum, pum, pum. Y para otro sector, obviamente, de la impunidad. Pero si les parece bien, escuchemos esa cadena nacional donde Alfonsín anuncia una de estas leyes, que en realidad fueron en 2 años diferentes, que es la de obediencia debida. Este proyecto precisa el alcance de la obediencia debida, al presumir que los mandos inferiores de las Fuerzas Armadas actuaron en cumplimiento de las órdenes emanadas de la superioridad en función de los planes por ella misma trazados. Sé perfectamente que a través de esta ley, quienes pueden haber sido autores materiales de hechos gravísimos pueden quedar en libertad, y esto no me gusta. Bueno, ¿por qué traemos a colación? Para entender un poco cuál era el marco normativo con el que se encontraba Néstor Kirchner cuando asume, cuando tiene ganas de juzgar a los represores y a todos los culpables por los delitos de lesa humanidad, pero tenía escollos de todo tipo. Como decías vos hace un rato, Roló, no había así como una demanda mayoritaria por parte de la sociedad. No, en términos institucionales, ahí la demanda era que se vayan todos, había sido que se vayan todos. Claro, ¿no? claro. Pero además tenía, respecto de este tema, tenía normas vigentes que eran la obediencia debida, el punto final, los indultos de Menem, la posición de la Corte Suprema de Justicia, porque en todo caso sí, había algunos resquicios por los cuales se podía iniciar algunos juicios, pero si vos en definitiva en la punta de la pirámide del Poder Judicial tenías una Corte Suprema que no entendía que estas leyes podían ser, por ejemplo, inconstitucionales, como algunos jueces de instancias inferiores las declaraban para empezar juicios, nunca ibas a llegar a ningún lado, porque todos sabemos, o sea, con con el procedimiento de apelaciones, todo termina en la Corte Suprema, y si la Corte Suprema tiene una cierta posición respecto de esto, entonces, ¿de qué vale seguir abriendo juicios por abajo? Entonces repasábamos todas estas normas vigentes como escollo, tenía, además, bueno, militares en actividad, y un establishment económico que tampoco estaba a favor de ponerse a revisar estas normas, y lo que se había decidido hacer con los militares con el típico discurso de la seguridad jurídica. ¿Viste? No vamos a cambiar ahora las normas porque la seguridad jurídica. ¿Y la composición de la Corte cómo era en ese entonces? ¿Todavía seguían Nazareno, Molino Conner, todos esos menemistas? Exacto, seguía siendo la Corte menemista, y Néstor, entre todos esos escollos para empezar a promover otra política de derechos humanos, búsqueda de verdad, memoria y justicia, tenía que cambiar la Corte. ¿Entendés todo este contexto? Y de pronto, ¡pum!, le llega el pedido de extradición de Garzón. Y el otro dice, este gallego, parece ser que las crónicas dicen como que Néstor lo quería matar al gallego, porque él tenía el plan de Me está acelerando todo. Me está apurando. Yo los quiero jugar acá, pero tengo que construir mi legitimidad, hacer... Bueno, y acá empieza la aventura de Néstor, que, como les decía, después de una década de impunidad, que fue la década de los 90, había que volver además a plantear este tema y a ponerlo en agenda. Miren, para hablar un poquito de entender esa impunidad de los 90, yo le pedí a Miru que me cortara un pedacito de la famosa pelea de Alfredo Bravo y Miguel Echecolás. Es increíble. En el programa de Hora Clave, fue en el año 1997, para que ustedes, que son muy chicos, se den una idea. En el año 97, por ejemplo, se daba un diálogo como este que van a escuchar, donde torturador y torturado charlaban en una mesa. Escuchémoslo. Es el audio, perdón, Dieguito. Es el audio 3. Porque pienso que usted tendrá familia, y esto le puede llegar muy directo y muy al fondo de todos ellos. Cálmese. No, si yo estoy muy calmo. Cuando usted habló, yo dejé que usted dijera todo lo que pensaba. Perdóname. Entonces, ahora pero no mienta. Usted me está... No mienta. Usted es Bravo, no mienta. No, yo le... Ahora un corte. Acá vienen los docentes que usted hizo desaparecer. Y esto vamos a enfrentarnos ahora. Yo le voy a decir ahora perdón a la sociedad argentina por todas las torturas que infligió, por los detenidos desaparecidos que sacó, y usted por todo lo que ha hecho en La Plata. Usted mandó a matar a los jóvenes. Usted debería callarse la boca. Bravo. No tiene derecho a penetrar por este micrófono y por esta imagen. Porque está a la todos verdad. los En esto está la verdad. Por favor, la verdad suya la conocen los detenidos desaparecidos. Destruya la verdad esta suya documentación. la conocen todos aquellos que sufrieron todos estos tormentos.
Bueno, era la década en la que si no hay justicia hay escrache, y entonces se escrachaba en la casa de los genocidas, donde de verdad no había políticas de verdad, memoria y justicia. Sí había, por supuesto, una militancia de los organismos de derechos humanos inclaudicable. Entre los inclaudicables estaba, por ejemplo, Patricia Walsh, que tenía presentado un proyecto en el Congreso de la Nación para anular las leyes de obediencia debida y punto final. Bueno, Néstor, volvamos. Lo apura el gallego, que en realidad es andaluz. Y Néstor tiene que pasar a apurarse. Entonces, primer escollo era el decreto que De la Rúa había firmado en el año 2001 para evitar la extradición. Porque si bien Néstor lo que decía era, lo jugamos acá, no lo vamos a extraditar, él tenía que poder decir, miren que si no los juzgamos acá los extradito. Entonces ahí lo que tenía que hacer era anular el decreto de De la Rúa, como para por lo menos tener la herramienta de la amenaza que, ojo que te extradito, pero lo que queremos hacer es juzgarlos acá. Lo que hace decreto anula decreto, entonces rápidamente Néstor anula el decreto de La Rúa, tiene la posibilidad de extraditar, pero dice, igual hagámoslo acá. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que anular las leyes de obediencia debida y punto final. Llama ahí a los jefes de bloques, de diputados y de senadores. Uno de ellos era Pichetto. Qué loco, ¿no? Pensá que Pichetto estuvo... Qué increíble, ¿no? Oye, Pichetto sí, tiene que decretar la pena de muerte y volver a decretar las leyes del perdón. Es increíble, porque acá es Néstor Kirchner pidiéndole a Pichetto que junte los números a como dé lugar para conseguir aprobar la ley de nulidad de obediencia debida y punto final. Claro, yo era un soldado, Pichetto. Era un soldado, Pichetto. Pichetto le dice... Sigue siendo, digo, evidentemente. Sí, pero claro, depende a quién responda, ¿no? Sí, claro. Y también estaba Díaz Bancalari, que era el jefe de diputados, y los dos le dicen lo mismo, no nos dan los números ni en pedo. Y Néstor le dice, búsquenlos. Y es más, para apurar la cosa... No voy a mandar mi propio proyecto. Agarren el proyecto de Patricia Walsh, que es el que tenía estado parlamentario, que estaba dando vueltas, que Patricia presentaba una y otra vez. Patricia Walsh, un monobloque. Bueno, muy importante, una legisladora impecable, pero, digamos, era un proyecto que presentaba una y otra vez, de modo más bien testimonial, o si querés para... Y con una representatividad, Patricia Walsh, muy pequeña también. Era un monobloque. O sea, de una izquierda que no es que no tenía más diputados esa fuerza política. Y no existía el FIT. No existía el FIT. Era una izquierda desunida. La cuestión es que Néstor dice, no mandamos nuestro proyecto, agarrá el de Patricia Walsh y sancionen ese. La llaman a Patricia Walsh. Yo me imagino todo este momento, tipo Patricia Walsh, que siempre llamaba a sesiones, no me acuerdo cómo se llaman esas sesiones que son sin quórum, pero que son para poder debatir, pero tienen un nombre, ahora no me lo acuerdo. En fin, digamos, Patricia Walsh, ya les digo, no es que era testimonial, pero era sobre todo para visibilizar el tema, lo hablaban, no daban los números ni en pedo. Un día la llaman, le dice, usted ganó... le dice, diputada, venga por favor a la Comisión de Labor Parlamentaria, que es lo que prepara las sesiones legislativas, ¿no? Donde van jefes de bloque y más o menos deciden el temario. Y Patricia Walsh... Qué loco verla a Patricia Walsh trabajando codo a codo con Pichetto. No, claro. Y Patricia Walsh no iba a las reuniones de labor parlamentaria, le daba paja, le parecía que nunca le iban a dar bola con nada, entonces no iba. Entonces le dice, creo que Camaño es el que la llama, dice, usted sabe que yo no voy a esas cosas. Diputada, hágame caso, venga. Es importante. Y ella ahí entendió por dónde podía venir la mano, se puso en el temario en labor parlamentaria y al otro día, no sé cómo consiguieron, pero se votó, se sancionó el proyecto de Patricia Walsh y así es como se anunciaba la sanción de esa ley, donde el texto de Patricia Walsh además iba a pasar a la historia. Es el audio. ¿No lo tengo? Y eso determinó... No, esta es Patricia Walsh, pará. Ah, no, perdón, es un audio que no tenemos, pero es cuando... Sí, el 5, el audio 5, poneme. Proyecto de ley. Artículo 1. Decláranse insanablemente nulas las leyes
23.492 y 23.521. Los que estén por la afirmativa, sí van a ser marcar su voto. Estamos votando en general y en particular. Resulta afirmativo. Bueno, perfecto. Y ahora sí la vamos a escuchar a Patricia Walsh porque ella explica qué es lo que pasa después de esta histórica sesión donde se anulan las leyes de obediencia debida y punto final y se abre una nueva etapa. Escuchémosla a ella, es el audio 7. Y eso determinó ni más ni menos que la reapertura de las causas judiciales en todo el país y empezar de nuevo a escuchar a los testigos, a los sobrevivientes y a acusar y a querellar. En mi caso soy querellante del juicio de la Escuela de Mecánica de la Armada, del juicio ESMAS. Y también, bueno, tener paciencia. Tener paciencia porque han pasado 8 años y la verdad que si uno intenta valorizar lo que es nuestra enorme lucha colectiva, una lucha de millones de personas en este país, es una lucha que nunca puede ser entendida como una lucha individual ni personal, sino como una lucha multitudinaria. Si uno hace balance y compara con lo que ocurre en otros países de América Latina, descubre que hicimos bien aquel 12 de agosto del 2003 en anular las leyes. Hicimos bien si uno compara con Chile, si uno compara con Uruguay, si uno compara con Brasil, entiende que la Argentina es pionera. Bueno, la Argentina pionera, y acá se abre toda una etapa donde no solamente se empiezan a ver un montón de juicios, también se empieza a acelerar la recuperación de la identidad de nietos apropiados, también por parte de las abuelas, ¿no? También se acelera todo la posibilidad de identificar restos desaparecidos a través del equipo argentino de antropología forense. Se empieza a revelar además en los tribunales y con la cantidad de juicios orales que hubo y sobre todo con las megacausas, se empieza a revelar el plan sistemático de exterminio, ¿no? Y entonces acá es donde empieza la sociedad toda a entender un poco más qué es lo que nos había pasado. Y además, bueno, se empieza a revalorizar un poquito y hacer otra lectura de lo que fue la militancia setentista y la lucha armada, y se termina de dejar de usar, si se quiere, la teoría de los dos demonios. En fin, habla Néstor Kirchner en la apertura del Museo Sexma. Esto fue un discurso en el año 2004, que lo escuchamos un montón de veces, pero nunca está de más porque es absolutamente emocionante. Es el audio 4. Abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Fueron muchas ilusiones, sueños. Creímos en serio que se podía construir una patria diferente. Y también, cuando escuchaba a hijos recién, también vimos la claudicación a la vuelta de la esquina. Porque es difícil, porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la nación argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
de tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Bueno, Dios, qué increíble, realmente ese discurso fue absolutamente emocionante. Y para ir cerrando, tenemos a Tati Almeida recordando a Néstor Kirchner. Nervios, con mucha incertidumbre, con mucho cruzar dedos, ¿viste? Para que realmente pudiera ser aprobada esa ley que prácticamente fue por mayoría, con algunos votos inexplicablemente en contra, pero te vuelvo a repetir, fue uno de los días históricos que vivimos las madres, ¿no? Bueno, ahí hablaba también, perdón, de la sanción de las leyes, de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Bueno, hay muchos mensajes, la gente llora. Ah, claro, imagínate. La gente se le pone la piel de gallina. ¿Qué más? Alguien recuerda que en ese famoso programa, ustedes lo pueden encontrar en YouTube fácilmente, ponen el Checolás y Alfredo Bravo y ven lo que fue toda esa discusión insólita entre torturador y torturado, donde en un momento Checolás dice: ¿cómo lo torturé yo usted? Con la picana, le empieza a explicar a Alfredo Bravo. Es increíble. Detrás de escena había una persona llorando mucho y era Elisa Carrió. En un momento muy distinto de Elisa Carrió, por supuesto. Amigas. ¡Amigas! Hace un montón, estoy desde el cuarto, a ver dónde me meto. el amigas. Sí, pasa que no dio mucho en ningún momento. Yo me acordaba que a vos con los temas serios no te daba y dije, uy, este es recontra serio porque estamos hablando de violaciones de derechos humanos. Tipo, quería hablar y de repente indulto. Palabras re fuertes. No da el amigas acá. Claro, vos querías que escucharan bailando, cantando. Dijiste Elisa Carrió y me metí, ¿viste? Claro, muy bien. Sí, que bueno, ahí va, voy ahí. Bueno, pero igual en el fondo contamos una historia, obviamente con un trasfondo absolutamente trágico, pero es la historia de la voluntad, la pura voluntad de Néstor Kirchner, como con todas en contra y además apurado por el juez Garzón y su pedido de extradiciones, que dijo, bueno, vamos a meterle. Y y queda muy claro esto que decís, Julita, de que no fue una decisión oportunista en términos de, bueno, para acá va el viento y me subo a una en la que no creo. Claramente no tiene que ver con eso porque la agenda de nuestro país pasaba por otro lado en ese momento. Totalmente. Bueno, mucha gente está llorando con el discurso de Néstor. Es un discurso que se puede escuchar miles de veces. Verlo también es muy lindo porque detrás está Cristina, que lo mira muy seria. Me parece, por ahí estoy chamullando, pero que ese discurso se lo había escrito ella, de hecho, o lo habían escrito entre los dos, por ahí estoy chamullando un poco, pero que ella estaba como mirándolo como quien está tomando la lección, como que el chabón no se confunda con nada, porque con la conciencia de este discurso es absolutamente histórico, lo importante de lo que estás diciendo en este momento. Sí, porque ese discurso lo que tuvo fue que, pues hay discursos que después de un tiempo te das cuenta que son históricos. Pero hay algunos que te das cuenta exactamente en ese momento. Bueno, que también depende de cada uno. Yo, por ejemplo, año 2004 fue esto. No era kirchnerista, no me interesaba. Sí, me gustaba la política, pero no terminaba de entenderle. No estaba entendiendo el proceso histórico, evidentemente. Yo siempre lo cuento. Me hice kirchnerista con el no al ALCA, año 2005. Ahí dije, me parece que por acá va la mano. Tímidamente empezaba a decir, era por acá. Pero, por ejemplo, hoy le conté a Fede que iba a contar esta historia. Fede me escuchó justamente escuchando este audio de Néstor y me dice, ¿por qué estás escuchando esto? Y yo tipo lagrimeando de vuelta, ¿viste? No, porque hoy voy a contar esta historia. Me dice, ¿fuiste? No fui. ¿Cómo que no fuiste? No fui, yo en ese momento no me daba cuenta, ni pensé en ir, no me acuerdo de ese día. Obviamente Fede, todo politizado de que tiene 7 años, claro. Tenía plena conciencia de lo que estaba pasando, pero bueno, yo no me di cuenta. Para nada. Vos eras muy joven, ¿no? ¿O no? Año 2004, ¿qué edad tenías? Amiga, ¿te volviste? Yo tenía... estaba silenciada. Yo tenía... 2004 fue Cromañón. Exacto, diciembre de 2004.
Entonces yo tenía 15, Sí, 16 años. no estaba ni en pedo llorando con el discurso de Néstor. No me interpelaba. Sí sabía que, tipo, por ejemplo, era lo mejor que podía pasar, como que en ese momento no era antikirchnerista, no fui antikirchnerista. Está bien, sí. bueno. Pero no estaba en tema, ni en pedo, no. Sí, yo no era kirchnerista, pero por supuesto estaba de acuerdo, pero sí, era como que de la nada salía un tema muy importante respecto de la historia del país, muy loco. Muy loco como eso, para mí como surgió medio de la nada, porque la forma en la que Néstor llega a la presidencia tampoco tenía que ver con ese discurso. Y que no le hubiera servido tampoco, porque aparte esos votos probablemente ya los tenía igual. O no, por ahí se habrán ido para la izquierda. Pero eso es lo que me ha llamado la atención también. Y esa chicana que sigue hasta el día de hoy, donde como si lo hubieran utilizado, usaron sí. es realmente muy ridícula porque no había en ese momento una demanda masiva pública. A mí más que chicana me parece ignorancia. Mira, yo me acuerdo, yo hacía TEA, y en TEA hay una famosa materia que es cuando va un famoso y además, bueno, por ejemplo, como cuando fue Cordera y confesó que violaba nenas. Pero eso fue en TEA Coso, porque siempre aclaran que no fue en TEA, sino que fue tipo bueno, en TEA. Pero digamos, es el mismo formato de una clase donde hay una especie de conferencia de prensa de los alumnos con una persona reconocida, vos vas a la conferencia y después tenés que escribir la nota sobre lo que se dijo ahí. Y una vez fue Tati, y no sé qué, algún otro referente de los derechos humanos, y yo hice esta pregunta, pero de estúpida, como diciendo, ¿no te parece que el kirchnerismo en realidad plantea toda la política de derechos humanos por, no sé, oportunismo, demagogia? Y ahí no me acuerdo si fue Tati la que me contestó o alguna otra persona que estaba en la mesa que me dijeron, no, para nada, la verdad que no. Pero porque no era una demanda masiva, la verdad no. Acá hubo principios, no hubo oportunismo. No es cierto, digamos, las matemáticas te lo niegan eso en realidad. Bueno, sí, había una cuestión respecto al recorrido político, que también eso se achacó mucho de los Kirchner, que no daba cuenta de una militancia muy fuerte, por lo menos en los últimos tiempos. Que bueno, de nuevo, la agenda era otra, la agenda más importante, imagino, para Santa Cruz sí, también. vos también estás en un contexto. Al mismo tiempo, ellos habían sido militantes setentistas. Y ahí en el discurso de Néstor dice, estoy viendo a mis compañeros, ¿no? Como hay una revalorización también de lo que fue esa generación setentista, que empieza recién ahí, digamos. Porque los 80 era teoría de los demonios, los 90 era impunidad, y en los 2000 empezamos a decir otra cosa. Bueno, ¿cómo fue la cosa? Y también para los hijos y familiares desaparecidos, me imagino que empezar a poder tener un discurso que valorara también esas vidas tan entregadas, bueno, habrá sido bastante importante. Además, en concreto, de la búsqueda de justicia en los tribunales, de la búsqueda de los restos de los desaparecidos, también la búsqueda y la valoración de esas historias debe haber cambiado bastante la bocha de toda esa gente. Bueno, hasta acá Mengo Historia. Así le hemos puesto a estas pequeñas secciones. Me gusta. Ya volvemos.